Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema, una parte complementaria del último tema que vimos, que fue el grupo adjetival. Hoy vamos a ver cómo funciona la estructura de ese grupo adjetival. ¿Listo? Bueno, entonces, ya hemos dicho, ¿cierto?, que un adjetivo es una palabra que complementa al sustantivo, ¿cierto? Proporciona información dando cualidades, características, ¿cierto? Posición, distancia y demás. Pero resulta que el grupo adjetival lo conforman varias palabras, no solo su núcleo, ¿cierto? Que es el adjetivo. Dentro del grupo adjetival, aparte del núcleo, encontramos algo que se llaman los modificadores y los complementos de adjetivo. Vamos a ver cada uno de estos cómo funcionan. Y por último, pues las funciones que tiene este grupo adjetival, ¿cierto? Bueno, aquí debemos ver muy, tan, más, bastante, excesivamente. Estos son palabras que modifican a los adjetivos. Entonces, es decir, que estos serían los famosos modificadores. Vamos a ver entonces qué es un modificador. Son palabras, ¿cierto?, que están dentro del grupo adjetival, son palabritas que indican el grado de intensidad de la cualidad, ¿cierto? Puede ser la palabra muy, la palabra tan, ¿cierto? Bastante, excesivo. Bueno, miren acá el ejemplo, miren. El grupo adjetival sería muy estudioso. El adjetivo es obviamente estudioso, ¿cierto? Y lo que hace la palabra muy es intensificar el grado de esta cualidad, ¿cierto? O sea, aparte, o sea, él no es estudioso, él es muy estudioso, o sea, es uno de los que más estudia, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Esa es la función de un modificador. Pero vea la diferencia aquí, por ejemplo. Entonces aquí él no es estudioso, sino es tan estudioso, ¿cierto? Puede ser comparativo, mire, tan estudioso como Carlos, ¿cierto? Entonces tiene el mismo nivel de disciplina, por decirlo así. ¿Cuáles modificadores se utilizan para eso? Pues varios adverbios, ¿cierto? Distintos adverbios. Palabras como muy, bastante o excesivamente, ¿sí? También se utilizan cuantificadores, ¿cierto? Esto es un tipo de palabras, ¿cierto? Como tan o más, ¿sí? Esto es lo que se llamaría los modificadores del adjetivo. Recordemos, es que el grupo adjetival, ¿cierto?, que es un grupo sintáctico, se compone de tres elementos: los modificadores, su núcleo y el complemento del adjetivo, ¿sí? Entonces eso es, por eso hoy les estoy explicando, que les expliqué el núcleo a profundidad, ¿cierto?, que es el adjetivo como tal. Hoy ya vimos entonces aquí los modificadores, ¿cierto?, que son palabras que me indican el grado o la intensidad de esta cualidad, ¿cierto? Normalmente usamos adverbios o cuantificadores. ¿Sí? Ahora muy bien, complemento del adjetivo. Esta es la segunda parte, la tercera parte que tiene un grupo adjetival. La primera es el núcleo, la segunda los modificadores y la tercera el complemento del adjetivo. ¿Cómo funciona el complemento del adjetivo? Pues es lo que está después del adjetivo, es decir, después del núcleo. A eso que aparece después de un adjetivo, normalmente se le llama un grupo preposicional. ¿Por qué se le llama un grupo preposicional? Porque tiene una preposición dentro de las palabritas que están después del núcleo, ¿cierto? ¿Y cuáles son las preposiciones? A, que, como, ¿cierto? Esas palabras son preposiciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las preposiciones? Buscan precisar el significado del adjetivo. Ese es como lo que busca como tal el complemento del adjetivo, el grupo preposicional. Entonces, mire, muy parecida a su hermana. Todo esto es un grupo adjetival. ¿Mm? ¿Cuál sería el adjetivo? El núcleo. La palabra parecida, ¿cierto? Mire, de hecho aquí lo dice, mire. Adjetivo y es el núcleo, ¿cierto? La palabra muy, como está modificando la palabra parecida, es el adverbio, ¿cierto? Como tal sería el
modificador, que ya lo vimos también. Y lo que termina dice a su hermana, ¿cierto? Esto es un grupo preposicional. ¿Por qué a su hermana es un grupo preposicional? Porque empieza por una preposición, la preposición a. ¿Sí se dan cuenta? Y todas estas palabritas en global muy parecidas a su hermana vuelven y se forman un grupo adjetival, ¿cierto? Y aquí pueden ver las tres partes, el modificador, adjetivo o núcleo, ¿cierto? Y el grupo preposicional o complemento del adjetivo, como le quieran llamar ustedes, ¿cierto? Bien, ahí están las tres partes que vimos. Estos complementos del adjetivo pueden ser o argumentales, ¿eh? O adjuntos, ¿cierto? Entonces, pues bueno, su nombre lo dice, o sea, puede ser argumental como para sustentar lo que se dijo antes, ¿cierto? Eh, carente, ¿cierto? Carente es que le falta de emoción. Acá puede ser carente de alimento, de tal cosa. Si entienden, el argumento cambia dependiendo de lo que siga después de la preposición. ¿Por qué? Porque la preposición, el grupo preposicional o complemento de adjetivo sería de emoción. Carente es el adjetivo o núcleo, ¿cierto? Y este es el complemento del adjetivo. Miren acá, otra función puede ser adjuntos. Feliz con sus recuerdos, ¿cierto? Esto es un complemento del adjetivo que tiene una función de adjunto, ¿cierto? Esto es pues lo que es como tal la estructura del grupo adjetival, las tres partes que lo complementan. A veces, cuando encontramos un grupo adjetival, siempre un grupo adjetival tiene núcleo, eso es lo único. A veces puede tener, el núcleo va acompañado a veces o del modificador o del complemento del adjetivo. Y en algunos casos va acompañado de los dos, de modificador y de complemento del adjetivo, como vemos en la oración de por aquí abajito, en esta. En esta están las tres partes, ¿cierto? Pero si la oración dijera solo parecida a su hermana, sería núcleo y complemento de adjetivo nada más, ¿cierto? O si la oración fuera muy parecida nada más, solo sería modificador y núcleo del adjetivo, ¿cierto? Entonces, cuando hay un grupo adjetival, ya saben, siempre hay un núcleo. Y el núcleo siempre o va a ir acompañado o de un modificador o de un complemento del adjetivo o de las dos al tiempo, ¿listo? ¿Cuáles son esas funciones que tiene el grupo adjetival? Bueno, el grupo adjetival tiene tres funciones. Bueno, de hecho tiene más, pero pues por ahora solo van a ver estas. En otros cursos pues las ven más a profundidad. La primera función es la de complemento de nombre. La segunda función que tiene es la función de atributo. Y la tercera función que tiene es de complemento predicativo. Ya voy a mostrarles cómo funciona cada una de estas. Miren. El complemento del nombre. Mírenlo acá. Roberto tiene los ojos azules. ¿Cómo son los ojos de Roberto? Azules. Es decir, está complementando el nombre, ¿cierto? Mire, por eso dice CN, complemento de nombre. Ahora, muy bien. Si nosotros queremos decir que esos azules sean un atributo, miraríamos la segunda oración. Mire, dice, sus ojos son azules. Ya no es el complemento, sino que me está diciendo dentro de eso que los ojos del man son azules, ¿cierto? Entonces, eso es un atributo. Y el complemento predicativo es cuando el adjetivo sirve para complementar el verbo que está en predicado. Recordemos que el predicado es pasado, ¿cierto? Salió, verbo en pasado. Contento de clase. Entonces, el adjetivo o grupo adjetival, que sería contento de clase, forma un complemento predicativo. ¿Por qué? Porque está complementando el verbo en predicado. Es por eso que se llama complemento predicativo. ¿Listo? Acá se llama complemento de nombre porque está después de un verbo, de un sustantivo, ¿cierto? Y está complementando el nombre. Y aquí es un atributo porque me está diciendo una cualidad de ese sustantivo, ¿cierto? Eso es básicamente las funciones que tiene el grupo adjetival. Con esto, muchachos, ya terminamos ahora sí el tema del grupo adjetival. Ya la siguiente clase vamos a ver las abreviaciones. Por ahora, entonces, vamos a tomar nota. Este va a ser el título, la estructura del grupo adjetival. Esto lo encuentran en la página 7272 de su libro. ¿Listo? Copiamos esto de rengloncito. Luego vamos a copiar el subtítulo modificadores, ¿cierto?
Vamos a copiar acá este primer parrafito, ¿sí? Que les resalto en amarillo. Luego copiamos el segundo subtítulo, que va a ser complementos de nombre, ¿sí? Los complementos de nombre copiamos esto de acá y este ejemplo de acá, ¿listo? Que pues él lo coge con amarillo, pero el ejemplo también lo copia, ¿listo? Página 72, recuerden. Y el subtítulo, funciones del grupo adjetival, por favor, ¿cierto? Copiamos el parrafito y los tres ejemplitos que les acabo de explicar, ¿listo? Por último, vamos a pasar a desarrollar el taller aplica de esa misma página, de la página 72. Este taller tiene 7 puntos, pero pues como ya saben, no van a ser los 7 puntos en total. Su trabajo, o bueno, el trabajo de ustedes del día de hoy es realizar el punto 1, el punto 3 y el punto 4. El punto 1 nos dice, completa en tu cuaderno los grupos adjetivales de estas oraciones con un adjetivo. Entonces, lo veo bastante de sí mismo. Entonces, ¿qué palabra va acá? ¿Qué adjetivo va acá? Lo mismo aquí con las 4, ¿listo? Tienen que poner el correcto. Luego hacemos el punto 3. Recuerden que es punto 1, 3 y 4 que van a hacer. El punto 3 me dice, forma grupos adjetivales con estos adjetivos. Debes incluir modificadores y complementos. Entonces, el adjetivo satisfecho. Entonces, usted va a hacer un grupo adjetival, ¿cierto? Entonces, tiene que ponerle modificador y complemento. Entonces, muy satisfecho del partido, con el partido, muy satisfecho con la comida, ¿cierto? Eso sería un ejemplo, por ejemplo, de cómo funciona. Y así lo van a hacer pues con los 9 adjetivos que están acá, ¿listo? Y por último, van a ir al punto 4. El punto 4 dice, lee las oraciones e identifica los grupos adjetivales. Analiza la estructura. Entonces, van a coger las oraciones, ¿cierto? Vivo en una calle bastante ruidosa, ¿cierto? Entonces, el grupo adjetival, ¿cuál sería? Pues bastante ruidosa, ¿cierto? Estoy dando el ejemplo para que ustedes hagan los otros. Este bastante sería el núcleo, ¿cierto? Entonces yo le escribo una N ahí de núcleo bajito, ¿cierto? O en el cuaderno. Y ruidosa, pues, sería lo que nosotros llamaríamos un complemento de nombre, ¿cierto? O sí, un complemento del adjetivo. Entonces, CADJ, porque es complemento del adjetivo. Y así lo mismo van a buscar. Si hay modificadores, pues ponen que es un modificador. Si hay un complemento en adjetival, pues lo ponen. Si, pues obviamente todos tienen núcleo, porque todos tienen adjetivos y demás. Los otros puntos no se hacen. ¿Listo, chicos? Entonces recuerden, punto 1, punto 3 y punto 4. ¿Listo? Entonces, muchachos, que estén muy bien, que pasen un feliz día. Recuerden que yo estoy atendiendo de 7 de la mañana a 3 de la tarde sus dudas, preguntas o inquietudes. Que estén muy bien.